el tema que nos convoca es bullying y otras formas de hostigamiento en la escuela, en el colegio. Eso no es un fenómeno reciente, ¿no? En el backstage estábamos hablando de ello y no es un fenómeno reciente, ¿no? Pero una de las cosas que siempre me he preguntado es, ¿bullying es toda forma de hostigamiento? ¿Hay otras formas de hostigamiento? ¿Qué condiciones deben de darse para que uno diga esto es bullying? ¿Qué tal? Tenemos a Fabricio López de Pomare, entrevista a TED. Fabricio, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Gracias por estar con nosotros, Fabricio. A ti, Ángel, siempre una alegría poder conversar contigo sobre los temas que planteas. Fabricio, coméntanos, ¿qué estás haciendo profesionalmente? ¿Cómo te estás desarrollando profesionalmente en este momento? A ver. Bueno, gracias por la pregunta, voy a ser breve para no aburrir. Yo soy psicólogo, actualmente capacitándome, formándome en temas de computación. Estoy en la UBA estudiando ciencias de la computación, porque tengo interés en desarrollar línea de investigación que intersecte psicología con las herramientas que ofrece la computación hoy en día. Entonces, ese es por el lado que me vengo formando, y me dedico a todo lo relacionado a la editorial, con la Sociedad Psicóloga Humanista, y también asesoramiento académico, temas de investigación en psicología. Entonces, gira muy en torno a lo académico, a la investigación, eh, y perfilando, formándome para estos temas que algún momento he podido comentar, de hacia dónde vamos como sociedad, como especie, ¿no? Pero buscando esa intersección de psicología, desarrollo moral y las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías. De manera breve sería el perfil que tengo. Magnífico, magnífico. Gracias por estar con nosotros, Fabio. Bien, el tema que nos convoca es bullying y otras formas de hostigamiento en la escuela, en el colegio. Eso no es un fenómeno reciente, ¿no? En el backstage estábamos hablando de ello y no es un fenómeno reciente, ¿no? Pero una de las cosas que siempre me he preguntado es, ¿bullying es toda forma de hostigamiento? ¿Hay otras formas de hostigamiento? ¿Qué condiciones deben de darse para que uno diga esto es bullying? ¿No? Sí, lo primero que dices no es reciente, una manera de poder medir qué tan reciente es cuando se ha empezado a escribir de manera académica al respecto, y hay registro que desde el año 1970 empieza a documentarse académicamente este fenómeno. Ujú. Pudo haber empezado antes, con toda seguridad, verás que son los nombres que le asignamos y la atención académica que le damos lo que más o menos define cuándo arranca un campo, cuándo nace un campo, ¿no? Con respecto a lo otro que me dices, va a ser útil recordar la definición más consensuada que se tiene sobre el bullying o ciberbullying, que al español es acoso escolar o ciberacoso, que es lo que cada vez va trasladándose, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un acoso escolar? Para ver si este hostigamiento se puede diferenciar de otras cosas, porque tú y yo, ahora en estos tiempos que estamos expuestos a memes, por ejemplo, un meme que yo recuerdo sobre bullying, que te hace pensar y decía, en mi época a lo que hoy le dicen bullying le llamábamos bromas, ¿no? Una forma de criticar quizás una manera solapada de criticar a las personas que denuncian bullying. Lo que me hace volver a tu pregunta importante. Acoso escolar es toda muestra de violencia verbal, física o psicológica que se da de manera constante, ¿no? Hacia unas personas o grupo de personas, de parte de, como ya sabemos, generalmente se define, ¿no? El acosador, la víctima y la masa, los testigos, ¿no? Entonces, cuando hay este abuso constante, ¿no? Repetitivo, que se mantiene contra una persona, ya se puede hablar de este acoso, de este hostigamiento. Ahora, ¿cómo lo podríamos diferenciar si tratamos de recordar situaciones escolares? A mí me parece que una manera muy práctica es el momento que la persona no desea ser tratada como un apodo o de alguna cierta manera. Yo te digo, si yo te pongo a ti un apodo que no te gusta y tú me dices, Fabricio, no me gusta que me hables así, por favor no me pongas ese apodo. Pero yo insisto, ya te estoy Ujú. hostigando, Ya. ya te estoy comenzando a ser, digamos, agresivo contigo. Entonces, las bromas son bromas mientras los dos estemos de acuerdo, mientras tú toleres mis bromas y viceversa. En el momento que yo cruzo esa línea y a pesar que la broma no te es cómoda, ya podemos estar hablando de que se está hostigando, y cuando esto se hace sostenido en el tiempo,
ya hay un acoso y ahora las formas que conocemos, los casos que hemos visto con desenlaces incluso fatales. Pero entonces, esto sirve, me parece importante la pregunta que haces, para aquella persona que cree que el bullying está sobredimensionado o que se trata de una sensibilidad exacerbada de parte de las personas, que antes no era así, que antes tolerábamos más las bromas. Yo creo que lo que viene ocurriendo es que cada vez estamos comprendiendo más no solo los fenómenos naturales, sino los fenómenos sociales. Y al tener mejores herramientas para poner la lupa aquí o allá, comprendemos mejor qué está ocurriendo en distintos ámbitos de la sociedad, en este caso de la escuela. Y estamos aprendiendo a poner nombres, etiquetas a ciertas conductas. Entonces, ¿por qué? Oye, pero antes en mi época no se hablaba del bullying, podría ser alguien mucho mayor, ¿no? Etcétera. Pero vamos comprendiendo más cómo son las cosas, cómo funciona no solamente, repito, la naturaleza, sino la sociedad. En ese sentido podemos empezar a diferenciar. Las bromas van a seguir. No se trata de esto de que ahora ya nadie bromea entre amigos o con mujeres, no, sino que ahora vamos comprendiendo qué cosa puede, digamos, interrumpir el desarrollo, ¿no? Eso es algo que también ya en su momento lo veremos, ¿no? Más o menos qué efectos puede tener esto, pero ahorita el tema es hostigamiento, cuándo lo es, cuándo no. Yo creo que es muy útil tener en cuenta al momento que la persona te dice, no me gusta que me trates o me hables así, por favor no continúes. Cuando uno no respeta eso, ya podemos decir que está hablándose, o sea, ya se está hablando de algo de acoso, ¿no? Ya no se respeta. Quiero resaltar algo que mencionas, ¿no? El hecho de que hay documentación e investigación al respecto y eso le pone luz a un tema que probablemente no estaba tan identificado, ¿no? Y Claro, no porque antes se creía que la Tierra era plana, la Tierra es plana, ¿no? Realmente. claro, Entonces la claro. evolución ha hecho que hemos mejorado en entender mejor la realidad a través de la ciencia, ¿no? Eh, hay una pregunta atada a esta, tiene que ver con, en el bullying también hay un hostigamiento colectivo, ¿no? No solo de uno a uno. Hay una masa de estudiantes que pueden tolerar esto, que pueden reírse, que pueden hacer que esto se permita en un ambiente escolar. ¿Cómo un muchacho puede reducir la empatía? ¿Cómo la masa puede reducir tanto la empatía ante la víctima, ¿no? Que se siente hostigada, acosada y que expresa dolor, fastidio, qué sé yo, y los demás miran o aplauden, ¿no? O hacen vivas. ¿Dónde se fue la empatía ahí? ¿Qué crees? Mira, a mí me parece que lo que ocurre en esos momentos Mm, es que el estudiante, hombre o mujer que está presenciando, porque hablamos de los testigos, ujú, de alguna manera u otra está poniendo sobre la balanza qué le da más beneficio o qué lo aleja de ser la víctima. Si yo confronto a la persona, no es que no me pueda dar pena, seguro me da pena, pero no tengo también los recursos para afrontarlo. Y si lo veo egoístamente, me conviene aplaudir o no hacer nada, porque si no, yo soy el siguiente. ujú, Entonces, capaz la empatía está presente, pero está siendo, digamos, secuestrada o reprimida, por así decirlo, porque hay otros elementos que comienzan a agarrar más valor, ¿no? O sea, nuevamente estoy arriesgando mi imagen social, estoy arriesgando mi integridad, yo puedo ser la siguiente, el siguiente. Entonces, eh, esto también me da pie a mencionar algunas medidas que se toman en colegios de distintos países, ¿no? Que intentan un poco liderar las medidas contra el bullying. Y gran parte de eso es, como te podrás imaginar, no tanto a la víctima, perdóname, no tanto al acosador o a la víctima, sino a los testigos, sino cambiar actitudes, cambiar, y repito, cambiar actitudes en los testigos, porque seguramente participa el componente de lo empático, pero no llega a ser suficiente para poder explicar el por qué no participan, sino, en Argentina creo que fue especialmente en Buenos Aires, donde se propuso el Día Internacional del Bullying, que es los primeros días de mayo, ¿no? Hay una ONG, Bullying Sin Fronteras. Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono Argentina? Porque yo también estoy en Argentina en secundaria y hay una cosa que se debe trabajar, y solo voy a usar como ejemplo Argentina, pero muy probablemente se puede usar en otros países. El que acusa, o como dicen acá, el buchón, el botón, el que señala, está mal visto. Entonces ahí te das cuenta
que ya hay algo que incluso escapa al fenómeno del bullying. Es Claro. el que señala, el que denuncia, mira, se puso antes en la fila, no pagó, no hay que acusar. Ya, esa actitud es, por ejemplo, algo fundamental que se debe de cambiar, porque eso se va a mantener ahora volviendo a los testigos que presencian un acto de bullying. No, no, si yo acuso, si yo digo lo que vi, me van a hacer la cruz porque está mal acusar, no está bueno ser buchón, no Mm, está bueno ser buchón señalado. entiendo. Entonces, la empatía, por supuesto que está ahí, pero yo creo que no es suficiente, ¿no? O sea, la deben mantener, deben sentir pena, pero el tema es que no tengo los recursos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué pasa si soy en colegio, etapa escolar, chiquito, o soy mujer y no tengo la fuerza para ir a pelear? Claro. Nadie me va a hacer caso. Mejor simplemente no participo por último, o mejor aún, me camuflo aplaudiendo, me camuflo, ¿no? Entonces, sería mi primera respuesta. Creo que se puede desarrollar un poco más, pero no sé si en principio comienza a cubrir un poco Ujú, de la... ujú. Ahora, las otras formas de hostigamiento probablemente vienen también de la autoridad, del docente, ¿no? Que en ciertas circunstancias puede permitir bromas eh, que ya incomodan a la persona, pero igual las tolera, ¿no? Y las aplaude y ríe validando eso, ¿no? Capaz el docente no hace el bullying, pero está permitiendo una condición ahí. ¿Qué podría hablarnos de ese punto? Sí, que de hecho em, estamos a unos cuantos clics de ver ejemplos en Internet de cómo los docentes juegan un rol importante, no solo porque quizás ellos puedan participar, que eso es más grave, ¿no? Sino porque Claro. incluso el no hacer nada, ya también, o sea, encima si ves la autoridad del salón que no haga nada, es una luz verde absoluta a todo tipo de conducta de acoso. Entonces, Mm, ahora, una de las razones también puede ser porque el docente no está capacitado y tal vez sigue con la actitud de que así es el colegio o así son las bromas. Entonces no está capacitado, no se está actualizando sobre el fenómeno del bullying para desarrollar un ojo que pueda diferenciar entre las bromas y entre el acoso. Entonces, el sentido común está muy bien, pero todos sabemos que a veces tenemos que capacitarnos en distintos temas, actualizarnos para, ¿no?, saber diferenciar esto de aquello. Y en ese caso, los profesores saben diferenciar cuándo es una broma y cuándo poner los límites, ¿no? Entonces, ni qué decir de los profesores que participan del bullying, eso ya es otra claro. cosa, pero los que no hacen nada, o es porque no lo saben reconocer, o porque tal vez, como todo humano, tiene miedo de no saber llevarlo, tiene miedo de que le salga mal la intervención, inclusive, ¿no? No sabemos qué tipo de perfiles profesores hay afuera. Hay profesores que tal vez podrían ser incluso víctimas de burlas y no quieren exponerse. Entonces, los casos son, ¿no?, muy variados, pero pasa por la capacitación, pasa porque inclusive ellos mismos sean los primeros en cambiar esa actitud de señalar, acusar, etcétera, es lo adecuado, ¿no? Y Entiendo. saber reconocer. Entonces, capacitación en una palabra. Ahora pasamos a la parte de las víctimas. ¿Qué efectos puede generar el estar expuesto al bullying en las víctimas? Se correlaciona bastante con desajuste en lo psicológico, y eso quiere decir es un gran cajón que que incluye, uno puede desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, aislamiento social, inclusive ya las conductas pueden comenzar a ser más variadas dependiendo de otras cosas que rodeen a ese estudiante en particular. Y vamos a los ejemplos más trágicos, venganza. Aquellos que realmente, ¿no? Y si vamos a una sociedad como Estados Unidos, ¿no?, ya te puedes imaginar cómo se pueden multiplicar los efectos dependiendo del contexto en el que te encuentres, ¿no? Pero de manera basal, como base, eh, ya la persona no va a funcionar igual porque está en edades donde son una esponja, donde lo que ocurra a su alrededor conforme va creciendo lo va a afectar. Entonces, si maltratan tu autoestima, si socialmente te dan donde más duele, y así creces y no te defienden, es muy probable que la persona no tenga un desarrollo saludable, ¿no? Es muy probable que eso le pase factura en los próximos años. O sea, desde ese entonces en adelante. Por eso es que el bullying ya es casi, si no es acaso considerado, un problema de salud pública. O sea, que eso ocurra, que un chico, una chica sufra, y los casos que puedes ver, Ángel, todos sabemos, pueden ser brutales. O sea, podemos ver que patean, que escupen, que te escriben en la carpeta, o sea, pueden ser muy humillantes. Entonces, y a esa edad es peor. Si no tiene acompañamiento,
los marca, los va a marcar. Entonces, podemos mencionar, como te digo, ¿no? La ansiedad, depresión, y seguir, la lista puede seguir, pero en conjunto la persona ya va a tener un desarrollo afectado, ya, ya que la autoestima se desarrolle con problemas, ya eso jala otros deterioros, o sea, si se va a deteriorar de otras maneras y a lo largo del tiempo, a menos que tenga un acompañamiento psicológico, a menos que eso lo vaya superando, ¿no? Pero eh, creo yo que eh, para poder combatir el bullying, como tú bien planteas, hay que hacerse preguntas para definir bien el problema, para definir la naturaleza de este fenómeno y los efectos que tiene, porque no es algo que se quede en el colegio y una vez que acabas el colegio, oye, hijita, hijito, olvídate del bullying, ya pasó. No, te está afectando el desarrollo de tu personalidad. Y eso se va a evidenciar de alguna u otra manera, dependiendo del ojo de la persona que la rodea y se dé cuenta que algo no anda bien, que esa persona en algún momento se va a notar cómo eso le factura caro, ¿no? Entonces, no es algo aislado temporalmente para el colegio, sino tiene repercusiones a lo largo de su desarrollo como persona. Ahora, la persona agredida es de la que estamos hablando en este momento, no la víctima. Pero el victimario, el jovencito de la misma edad, la chica de la misma edad, ¿es posible que sea una víctima en sí misma y que camufle esa situación de víctima con ensañamiento hacia otro, con violencia contra otro? Eso cambiaría el enfoque de cómo tratar al victimario, ¿no? Sí, bueno, es una de las explicaciones más, más a la mano y que tiene, Mm, y es válida, ¿no? Es decir, que las personas que ejercen este acoso muy probablemente responden a contextos similares en casa. Muy probablemente no saben cómo manejar ciertas frustraciones, ciertas emociones. Y además también algo que ahorita, o sea, que no se ha mencionado de momento, es que un elemento que hay en estos fenómenos del bullying es también el tema del poder, ¿no? O mm. sea, ya a esas edades, los que abusan, eh, ejercen y quieren demostrar que tienen poder. Entonces, bien podría ser que en casa las cosas no anden bien, en la casa de aquella persona del acosador o acosadora, ¿no? O bien puede ser que anden bien y simplemente esta persona no sabe, no le han enseñado a poner límites. Todo lo que quiere lo quiere conseguir como sea. Es una persona, imaginémonos, popular o no en el colegio, entonces está acostumbrado a que todos le den like a todo lo que hace. Entonces, comienza a desarrollar un poder que quiere seguir ejerciéndolo y demostrándolo, y eso puede llevar a humillaciones. Si voltea y ve que tiene tribuna, que le celebra, y esa es otra parte, ¿no? Que los testigos, algo que, por ejemplo, Finlandia es uno de los países que también tiene sistemas innovadores con respecto a la lucha contra el bullying. Y una de las cosas es quitarle tribuna, ¿no? O sea, no se celebra, porque el bullying también se va a empezar a pagar cuando se dé cuenta el acosador que no hay gente quien le celebre, no hay gente que le respalde, no hay gente que vea bien la humillación que está haciendo. Entonces, sí, la persona que comete el acoso muy probablemente está pasando por problemas. También quiere decir que solo lo desconoce o no los quiere conocer, la familia probablemente tampoco. Es un chico o chica que se les salió las manos a los papás, o incluso los papás también tienen modelos de conducta de abuso. Tal vez el papá, capaz el chico escucha que el papá o la mamá maltrata a sus empleados, maltrata a los de la casa, a los del trabajo, a los de la calle. Entonces, nuevamente, todos sabemos, el modelo que tú tengas en casa eh, marca mucho tu forma de ser. Entonces, sí, se puede ver a la persona que ejerce el acoso como una víctima de un contexto desadaptado en el que crece, ¿no? Igual eso no debe de dejar que se combata, que se ponga, que se interrumpa el bullying que está llevando en el colegio, pero obviamente hay un trabajo familiar que se tiene que hacer allí. Y por eso es que esto no solo es de los chicos, chicas en colegio, sino que los papás, o sea, talleres que deben apuntar a los padres para que cambien actitudes, porque creo que no es difícil imaginarnos que allá afuera hay un papá que dice, son bromas, Mm. ya pues que se deje de cosas, ¿no? O sea, eso sigue presente y va a seguir presente a menos que nos todos, y cuando digo todos es, por ejemplo, tú mañana vas a una charla de papás y escuchas a alguien decir eso, levantar la mano y decir no, y que otros también te apoyen, es verdad, no señor, eso ya no es tan así, las bromas siguen existiendo, pero ya conocemos qué límites no hay que cruzar, ¿no? Porque afecta al desarrollo, la autoestima, etcétera. Entonces, es un trabajo donde los papás también tienen que cambiar las actitudes que tienen, Ujú. los profesores, etcétera, y todos. Entremos a ese último campo. ¿Cómo prevenirlo o cómo mitigarlo? ¿No?
Y ahí hablo de la comunidad educativa, ¿no? Ahí están las autoridades, el grupo de estudiantes, los padres de familia. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo hacer para prevenir este fenómeno? Como muchas cosas, combatiendo la ignorancia que tenemos. Y es decir, vamos a informar, ¿no? Compartir información de calidad, los responsables en comunicar estos, en talleres o como sea que se presente esto, eh, transmitir información de calidad sobre el fenómeno del bullying. Nuevamente con las preguntas importantes que has hecho, ¿no? ¿Qué es? Efectos, cómo delimitar, porque creo que es válido también decir, oiga, no se trata de que se acabaron las bromas, no se trata de que nunca más los apodos, no. O sea, tenemos claro que hay un espacio de recreación, de chacota, de broma, lo comprendemos, pero ya también vamos comprendiendo que hay líneas que marcar. Mm. Eso, también creo que una manera de comunicar de buena forma información de calidad actualizada sobre el fenómeno del bullying. Entonces, esa sería la primera manera en la cual combatimos nuestra ignorancia, rompemos estereotipos, prejuicios sobre lo que es la víctima, porque uno, ay, la víctima es muy sensible, y hay que ver el caso, hay que conocer. Entonces, esas cosas hay que romper, generalmente es en los adultos, ¿no? Ya lo segundo es, primero los papás, estos mismos talleres informativos para los trabajadores de la escuela, porque siempre va a haber por lo menos una persona que le parece que es una exageración el tema del bullying, etcétera. Entonces, seguir trabajando con información para sensibilizar, para concientizar que esto no es, ay, ahora todos somos de cristal en ese tema. No, nuevamente, ¿no? Es saber, pero importante, saber comunicar esta información, ¿no? Esta información de calidad, verificada, que se reúna importante documentación y se presente de buena manera, unas charlas breves, etcétera. Luego viene la parte práctica, que ya es, y acá me estoy basando en ejemplos que es de Latinoamérica, como en Chile, por dar un ejemplo, ¿no? Pero esto se repite en otros escenarios, donde se identifican perfiles de estudiantes que pueden ser los líderes positivos, como si fueran brigadas que están atentas a defender, ¿no? Entonces, hay cosas prácticas que se pueden hacer, hay modelos que se pueden replicar en nuestra situación. Pero uno podría decir, sí, pero hasta que se implemente, etcétera, que no es una excusa tampoco. Lo que sí podemos ir haciendo es informar, concientizar. O sea, personalmente yo pensaría que tendría que haber una campaña intensiva, en la medida que sea posible, en los espacios escolares, ¿no? Pero que no, para que no solo quede en lo teórico, ay, mira qué bonita charla, sino que, digamos, haya esto de que se identifiquen estudiantes que puedan tener responsabilidades, ¿no? Me estoy inventando, tal vez en este trimestre, cuatrimestre, fulanito, fulanita, de tal, encargados de estar monitoreando su aula, su salón, ¿no? Por este periodo. Ujú. Y así, pero le digamos delegar, dar responsabilidades, asignar roles, ¿no? No solo, digamos, absorber pasivamente información que es útil, pero no completa el proceso para prevenir y para combatir el bullying, ¿no? Esas son las líneas que se están siguiendo de maneras distintas, porque obviamente no es que haya una fórmula mágica, sino que se va a adaptar al contexto social de que hablemos, ¿no? Una cosa es Perú, Argentina, Estados Unidos y, no sé, otros países, ¿no? Asia, Europa. Mm. Hemos tenido a Fabricio López de Pomar tratando el tema del bullying y otras formas de hostigamiento en el colegio. Muchas gracias, Fabricio, por tu participación en el programa. Muchas gracias. A ti, Ángel. Muchas gracias.